Bien, yo quiero invitarles en esta noche a ubicarse en una lectura muy conocida por usted, en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 14. Vamos a ubicarnos desde el versículo número 22. Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 22. Leemos esta hermosa palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: enseguida Jesús le hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche una vez más queremos darte gracias. Gracias por este momento tan importante en el cual nos permites una vez más seguir reconociendo tu grandeza y el privilegio que es que nos hayas llamado de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo amado Jesús. Gracias porque hoy nos das el conocimiento, hoy nos das y has puesto corazón entendido en nuestras vidas para guardar y poner por obra en práctica tu palabra, la que has dicho para nosotros. Señor, ayuda a que ella haga el efecto para la cual la envías en nuestras vidas, y declaramos en este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo está acá para llenar nuestras vidas, para darnos sabiduría, para hacernos comprender, para traer libertad, porque dice que 2 Corintios 3:17, que el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si usted es libre en esta noche, dale un fuerte aplauso a Dios, que Él merece toda la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno eres, Dios. Bueno y más que bueno es Dios. Hemos leído en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en el versículo número 21. Dice la Biblia que Jesús venía de hacer un milagro muy grande, en el cual alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y después de esto dice la Biblia que Jesús, para poder despedir a la gente, primero tomó a los discípulos y los metió en la barca. Note algo, que quien invita a entrar en la barca a los discípulos es Jesús. Jesús es quien va y le empieza a decir a cada uno de ellos que entren en la barca y que empiecen a bogar o a navegar, porque después Él los encontraría. Le dio una orden, ellos se fueron en la embarcación, mientras que Jesús, dice la Biblia, que despedía a la gente, y al despedirla Jesús se fue a solas a orar con el Padre. Es interesante que Jesús, siendo 100% Dios, siendo, bendito es el nombre de Dios nuestro Señor, tenía una comunión constante con el Padre, buscando la voluntad perfecta, la dirección, el consejo, todas las cosas, y aún de llenarse. Y siendo Él Dios, tenía comunicación con el Padre. ¿Cuánto más usted y yo diariamente necesitamos hablar con nuestro Dios? ¿Cuánto usted
y yo necesitamos. Aún los discípulos, dice la Biblia que esto los aprendieron en el libro de Mateo, en el capítulo 11. Usted ve que los discípulos decían: maestro, enséñanos a orar así como Juan también enseñó a orar a sus discípulos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, usted ve que Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Y en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante, también Pablo y Silas iban al encuentro, a una oración con el Padre. Es decir, era algo que pertenecía ya a su vida, era algo que habían adoptado, algo que le era necesario. Cuando tú comienzas a tomar un hábito de algo, cuando en tu vida comienzas a hacer una costumbre algo, yo no sé a cuántos les pasó cuando empezaron a llegar al camino, cuando llegaron a Cristo Jesús, que empezaron a orar y de repente le empezaron aquellos dolores de rodilla y empezaron ustedes a decir: y duro 5 minutos ahí, ya me duele la rodilla. Pero de repente pasó un momento en que ya no oraba 5 minutos, sino que pasaste 1, 2, 3 horas corridas y usted no se podía levantar del piso. Ya no pensaba si te iba a doler la rodilla, sino que tenías rato con Dios, deleitándote en la presencia de Dios, y cuando te ibas a levantar sentías fuerzas como nunca y ya no te dolían las rodillas, porque ese hábito hace que el mismo cuerpo se tenga que acostumbrar a doblarse delante de la presencia de Dios. Es decir, lo que tú practicas diariamente, llega un momento que si no lo haces te hace falta. Cuando te acostumbras a venir para el culto, si no vienes te va a hacer falta. Cuando te acostumbras a orar, a leer, cuando no lo haces, va a llegar un momento en que te va a hacer falta. Y esto lo habían aprendido los discípulos, porque el mejor ejemplo se los dio Cristo Jesús. Pero es interesante que Jesús toma a los discípulos y los mete en la barca, y cuando la barca ya va andando es cuando el mar comienza a golpear. Es decir, el mar, cuando Jesús lo mete, no estaba picado, las olas no estaban grandes en el momento, las olas empezaron a golpear cuando ellos comenzaron a avanzar. ¿Le ha pasado esto? Jesús te llamó al evangelio, Jesús te llamó al ministerio y Dios te prometió cosas, pero Dios no te contó. Mire, cuando Dios llama a Abraham en el capítulo 12, en el versículo 3, dice que le volvió Dios a hablar a Abraham y le dijo solamente: sal de tu tierra y de tu parentela. En pocas palabras: Abraham, móntate en la barca y comienza a navegar. Y no le contó de las olas, cuando se iba a levantar el viento, porque a lo mejor le iba a dar miedo. Mire, yo estaba viendo algo, por ejemplo, en Portugal hay un lugar llamado Nazaré, pero no termina en T, sino Nazaré. Y ese lugar tiene olas hasta de 30 metros de altura. Imagínense una ola de 30. Yo estaba viendo el video de las alturas, de lo grande que era, 30 metros una ola. Y todavía ahí hay personas que se meten a surfear arriesgando su vida a que una ola de esa los tope y los golpee y los puede matar. Pero la gente va osadamente y lo hace. Los discípulos no sabemos qué tan grandes eran las olas que tenían que enfrentar, pero sí sabemos que el viento estaba soplando muy fuerte y que las olas estaban golpeando la embarcación. Ahora, la Biblia dice que cuando esto comenzó a pasar, ellos se turbaron, sintieron miedo. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando usted y yo empezamos a sentir miedo, cuando estamos turbados, no podemos ver las cosas tal cual como tienen que ser. Usted no ve que hay gente que ve cosas que no son cuando están asustadas. Hay personas que de repente dicen: ¿dónde puse la cartera? Y la cartera la tiene en la mano. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Dónde están los lentes? Y lo tiene puesto. Y de repente: ¿y dónde puse los lentes? Y los carga puestos y le dicen: los tienes puestos. Pero como está turbado, no vio, no lo pudo ver realmente. Es una de las cosas que pasa. Pedro, Juan, los discípulos estaban turbados, tenían miedo, y ahora ellos empiezan a ver que alguien viene caminando por encima de las aguas. Las aguas golpeaban la barca y estaba soplando el viento. Pero me gusta, porque ese era el problema que ellos tenían. Pero me gusta Jesús, porque Jesús ahora viene caminando por encima del mar, viene caminando por encima del problema. Tú tienes problemas, pero Dios va a caminar por encima de ellos para darte la victoria. Jesús va a pasar por cualquier circunstancia que tú estás atravesando. Él va a caminar por encima para que tú entiendas que todo lo que se levante contra tu barca será destruido. Alabado sea Dios. Me gusta, alabado sea el nombre de Dios. Oiga, mire, cuando Dios llama a través del padre de José, de Jacob, en el libro de Génesis, en el capítulo 37, Jacob le hace una túnica a José.
La túnica de los hermanos era túnica de hombre, de trabajadores normal, un poco corta, manga corta también, pero la de José no. La de José era manga larga y llegaba a los tobillos. Bendito sea Dios, José tenía una túnica de príncipe, y aunque José a lo mejor no sospechaba, no podía ver lo grande que era la túnica, lo hermoso y el privilegio que tenía de tener esa túnica, los hermanos sí se dieron cuenta. Los hermanos se dieron cuenta que la túnica era distinta, que lo habían marcado con algo especial. ¿Sabes qué? De repente no te has dado cuenta de la túnica que Dios ha puesto sobre tu vida, pero el enemigo sabe que Dios te ha puesto como un príncipe, como una princesa, como un sacerdote, y por eso que el enemigo se levanta a quererte hacer daño, porque el enemigo logra ver las vestiduras que hay en nuestras vidas. Pero el problema es que si hay el viento, se ha levantado y usted deja que el viento lo detenga, porque quita la mirada de Dios. Sí, ciertamente hay situaciones que golpean nuestras vidas y que son fuertes, y que el enemigo muchas veces se levanta por donde usted menos espera. Cuando David estaba pastoreando las ovejas que le puso su padre, a David no lo había invitado ningún hombre a aquella reunión donde iban a ungir al nuevo rey. Pero Jesús fue el que lo invitó a montarse en la barca. Jesús fue el que le mandó a llamar por Samuel para ungirlo, y para que ahora aparezca David en la historia, le dice: anda, a través del Padre, le dice: anda y ve cómo están tus hermanos, y llévamele este alimento, y tráeme respuesta, tráeme algo que me dé testimonio de que tus hijos, mis hermanos, mis hijos están bien. David toma la decisión de obedecer. Los discípulos, cuando Dios le dijo entren en la barca, ninguno discutió: maestro, pero ¿por qué no te metes tú de una vez? Sino que ellos entraron en la barca. David no discutió con el padre, se fue a donde estaban los hermanos. Cuando llega aquel instante, uno de sus propios hermanos le dice: ¿qué haces tú aquí? Yo conozco tu soberbia, no sé que has venido a ver la batalla. Pero David solamente le dice: no es esto mero hablar. Ya la barca comenzaba a ser azotada. Siempre hay alguien que quiere bajarte el ánimo, siempre hay alguien que quiere hablarte negativamente. Siempre el enemigo va a usar a alguien que te diga: tú no puedes, estás con una emoción, ese ministerio no va a avanzar, ¿por qué no mejor te sigues, te apartas de allí? Pero David, dice la Biblia, que empezó a preguntar y le fueron dado el anuncio a Saúl. Y cuando Saúl oye esto, lo manda a llamar. Y ahora tan solo lo mira, lo menosprecia y le dice: tú no puedes pelear con ese gigante, porque tú tan solo eres un niño. Oiga, esas palabras podían golpear a David, pero David sabía en quién había creído, quién lo había invitado, quién lo había llamado. Y David le dijo: he aquí tu siervo, es pastor de ovejas, y cuando un oso o un león viene y me quieren quitar las ovejas, yo se las arrebato. Y si persisten en venir contra mí, entonces tomo al león por la quijada y lo abro. Tu siervo irá y peleará contra este gigante, este incircunciso que ha provocado al rey de los escuadrones de Israel. ¿Sabe algo? Cuando David va donde está Goliat, el gigante ataca a Goliat, y David no lo ataca primero con la onda. David no lo ataca primero, tampoco con las piedras, como normalmente decimos. El gigante le dijo a él: ¿acaso soy yo perro para que tú vengas contra mí? ¿Me viste pinta de qué? En pocas palabras, pero David no le habla, no agarra de una vez la piedra. David le habla por la palabra. David había alimentado su vida de palabra. David no lo iba a hacer desmayar el enemigo tan fácil, porque él tenía palabra de Dios. Porque cuando tienes una palabra en tu vida, cuando Dios te ha dado promesa, cuando Dios te ha dado una palabra, aunque el enemigo se levante como río, aunque el enemigo quiera, tú levantarás bandera de victoria, iglesia. Mire, David le dijo: tú vienes contra mí con espada, vara y jabalina, mas yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David estaba bien sedimentado. Estos hombres ven a Jesús que viene caminando, y siempre aplaudimos a Pedro, porque Pedro tuvo el valor de bajarse de la barca, porque Pedro tuvo por lo menos el privilegio que no tuvieron los demás de caminar por encima de las aguas, algo sobrenatural. Pero la Biblia dice que Pedro había pronunciado: si eres tú, dile, manda a que yo vaya. Y me parece que ese "si eres tú" parece que como que no es un 100% de seguridad.
Si eres tú, me implica que hay un poco de duda. Si Dios te da una palabra, si Dios te promete algo y te dice, ¿será que si era Dios? Si eres tú, Señor, entonces haga aquello. Parece que hay un poco de duda. Y Pedro como que dijo, yo he visto a Jesús levantando muertos, sanando los enfermos, parando paralíticos, pero no sabía que también podía caminar por encima de las aguas. El problema de nosotros es que creemos que sabemos todo de Dios y nunca, y cada vez que hay un problema, una circunstancia, Dios te sorprende por donde tú no estabas esperando. Dios te da la respuesta por donde tú le sacaste cuenta, dijiste, esto es fácil, estoy enfermo, Dios va a mandar a los hermanos de la iglesia, alguien va a venir con ¿cómo se dice? Con los cuartos, con los chelos, etcétera, y van a pagar lo que hace falta, pero resulta que Dios no permite que vaya ningún hermano, y de repente te envía a quien no conoce, y cuando el médico van a pasar y dice, ¿cuánto se debe en la clínica? Y usted va a ver, dice, no, ya lo pagaron. ¿Quién? No sé, un señor vino, pagó y se fue. Bendito sea el nombre de Dios, para que usted entienda que Él hace como Él quiere, para que el hombre se enamore y recuerde que Dios hace cosas grandes y poderosas. Ahora, la Biblia dice que Pedro se baja y camina y empieza a caminar colocando así la vista sobre Jesús. Pero mi pregunta es si Pedro le dijo al Señor, si eres tú, y el Señor le dijo, ven, ¿no era el momento de que Pedro caminara también sobre las aguas? Jesús dijo, cuando yo me vaya, cosas mayores haré en mi nombre, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieren, yo lo haré. Lo hará el Padre para que yo sea glorificado en el Padre. Pero Jesús todavía estaba ahí en el ministerio, y aunque sabemos por lógica que Pedro tuvo miedo, también entendemos que es lo que le sucede a muchas personas. Te dicen que vas a ser evangelista, o que eres un evangelista, o que eres un adorador, pero de repente llega el momento en que tú dices, bueno, pero si soy adorador, estoy aquí hoy en la iglesia, ¿y por qué no estoy mejor en un estadio? Y usted se quiere bajar de la barca antes de tiempo, y usted se quiere ir a hacer lo que todavía Dios no te ha dicho que es el tiempo. Usted le dice a Dios que tienes don de sanidad, pero usted quiere irse al hospital y decirle a los médicos, sálganse que llegué yo, bendito sea el nombre de Dios. Te dijeron que tienes don para resucitar a los muertos y quieres ir al cementerio y no estás esperando que sea el tiempo de Dios para ver a cuál es el muerto que va a levantar, cuál es el enfermo que va a sanar, cuál es el endemoniado que va a libertar, porque hay un momento para estar con Dios, pero no de bajarse de la barca. Porque cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos duros, a muchas personas les provoca bajarse de la barca. Cuando de repente llegas al evangelio y te tocó un momento fuerte donde te dejaron la familia, donde te botan del trabajo, donde vas perdiendo todas las cosas, y de repente lo primero que la gente dice es, me bajo de la barca. Bendito sea el nombre de Dios. No espera el tiempo del Señor, no cree que Dios va a llegar en su socorro. Y es interesante que cuando Pedro se estaba hundiendo, Jesús lo toma, lo hace de su mano, y lo que me gusta es que luego toma a Pedro y lo vuelve a meter en la barca. Donde lo había puesto antes, lo volvió a meter. Y lo más interesante es que también se metió en la barca Jesús. Tú te quieres salir de la barca y Jesús va para tu barca. Tienes problemas, pero dile al enemigo, tranquilo, Jesús viene caminando. Él trae la respuesta a mi vida. Él me va a dar la victoria. Porque me gusta, porque fue Jesús el que invitó a los discípulos a que se metieran en la barca. Y si Jesús te metió en este asunto, Él te va a respaldar. Si Jesús te llamó al ministerio, no vas a estar solo. Aunque se levanten vientos, aunque soplen tempestades, Jesús caminará por encima de ellas. Alabado sea Dios. Me gusta porque eso hace que haya un compromiso de Dios con nosotros. Porque si Jesús fue el que me invitó, mire, yo me recuerdo que en una ocasión iba a salir hacia, no sé si era hacia Ecuador o Argentina, pero cuando yo iba a salir le empecé a orar al Señor. Y de repente le digo, Dios, confírmame si vas conmigo o no. Y tengo un sueño donde el avión donde voy se levanta, pero luego se viene en picada, ¡pum! Explotó. Y le dije, ni que me inviten 3 veces, le dije, voy yo. Hermano, que le vamos a mandar el pasaje, no me mande nada, que no voy. El Señor me dijo, no vas y no voy. Y de ahí no me mueve nadie, porque si Dios no va conmigo, yo solo no me voy. Ese avión no lo sujeta el piloto, lo sujeta es mi piloto, nuestro dueño, que es Jesús. Si Jesús sostiene la nave, no se cae el avión. Pero la segunda vez que me vuelve a llegar la invitación, le oro al Señor y me pasa algo tremendo, porque Dios me permite
estar en la casa del director nacional de la obra evangélica Luz del Mundo. Estuve en su casa, caminé por la casa, vi los hijos. Y aún cuando llegué allá le dije: pastor, ¿usted tiene 7 hijos? Me dijo: sí. Y su casa es así, así, tiene color así, tiene una mesa así. Me dijo: ¿y quién te dijo? Yo le dije, me reí solamente. Y el hombre se me quedó mirando, pero yo dije: gracias, Señor, tengo garantía de que voy y regreso. Porque yo le dije al Señor: yo voy, Señor, porque desde Venezuela para allá, si es un avión de los que tienen 2 motores, son 9 horas y se hace escala en Bolivia normalmente y se vuelve a levantar el aparato hasta que llegue a Argentina. Si es un avión de los grandes, de esos de 4 motores, entonces son 7 horas porque viaja corrido. Y mire, yo recuerdo que pasando por una tempestad por el cielo en Brasil, nos habían dicho que el avión iba a pasar un momento bastante fuerte, o sea, un momento de tempestad, que estuviéramos tranquilos ahí, que iba a ser rápido, pero ese rápido pasó 1 hora, seguía pasando la hora, y yo voy del lado en la ventana donde están las alas, y yo empiezo a ver que la ala de ese avión hace así. Yo digo: esto no es un pájaro, bendito sea el nombre de Dios, esto no es una ave para que mueva las alas tan rápido. Y el avión subía y bajaba, y yo: Dios mío, mire, yo no sabía que el pecho se calentaba, que las piernas también. A mí se me calentó todo. La gente dice: el miedo da frío, a mí me dio calor. La sangre se me calentó completa, bendito sea Dios. Y una mujer que está al lado me clava las uñas, y yo ni cuenta me había dado, porque eso no lo permitía. Y sabe, de repente miro para allá, veo un sacerdote que se hacía la cruz 40 veces. Dale, 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 dale. Y veo a la gente pegando gritos, y le dicen: por favor, el cinturón, prohibido caminar por el pasillo, Señor, estamos en una tormenta. Y yo decía: Dios mío. Y empecé a clamar, hasta que de repente sentí que el corazón como que me latía demasiado rápido. Y llegó un momento que le dije: Señor, tú me dijiste que ibas conmigo. Señor, yo voy en ti, tú vas conmigo, por tanto tú tomas el control de este avión. Y ¿sabes algo? El piloto testificó que subieron el avión 5,000 pies por encima de lo normal de un avión. ¡Wow! Cuando yo aterricé, disculpe que se lo voy a decir, hay alguna persona católica, pero discúlpeme esto. Yo averigüé, aprendí por qué el Papa besa el piso cuando se baja de un avión. Porque yo quería zumbarme en el piso, besarlo, abrazar el piso, tierra, tierra. ¡Ey, hermano, bendito sea Dios! Pero de ahí en adelante yo comencé a hablar con el Señor y a decirle: Señor, a tu siervo no le gustan las turbulencias. Por tanto, te pido que, como dice Hebreos 1:14, que sobre los ángeles, que son espíritus administradores, servidores, a los que son herederos de la salvación, yo antes de despegar le dijo: Señor, ponme uno debajo de la ala, uno de la otra ala, uno adelante, uno atrás, mete uno aquí donde están las aeromosas esas, mete el otro con el capitán, me pones uno al lado para que me pase la mano también. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga, y mi barca, ni el avión, ni donde vaya se va a hundir, porque ahora meto a Jesús completo, meto su ejército, meto su gloria. Ese es el problema, que el enemigo, mire, el problema es que el enemigo siempre quiere que usted se desanime y que diga: es que hermano, es que usted no ha visto cómo me está pegando la tormenta. Hermano, a lo mejor usted la está pasando fuerte, pero la mía es más fuerte. Y siempre queremos que la gente vea que lo que yo estoy pasando es más fuerte que lo que usted está pasando. Y de repente lo que para usted es más fuerte, de repente eso no es tan fuerte para mí como lo es otra cosa. Pero de repente alguien dice: no, pero lo de ella sí es más fuerte, más lo tuyo no, pero lo mío yo lo vi fuerte. La diferencia está en cuando tú entiendes que estás caminando en la voluntad de Dios, que tú obedeciste al Señor. Mire, que de repente sencillamente que él se puso la cosa fuerte, pero Jesús te dice: igualito te vas para el culto. Usted tiene garantía de que quien te invitó, aunque se ponga las cosas duras, te invita, Él te lleva y Él te trae. Yo me recuerdo que en este año me tocó meterme en un lugar donde el pastor, incluso los hermanos, me dijeron: hermano, le damos muchas gracias a Dios y gracias a usted que vino a este lugar. Porque hemos invitado predicadores, hemos invitado pastores para hacer actividades masivas y no nos respalda nadie. Porque en este lugar, usted lo único que escucha en la noche es y gente gritando: ¡ay! Y usted dice: Dios mío. Y uno va caminando y en la noche uno duerme y está pendiente así, porque eso es bala por todos lados. Y entonces yo, antes de salir, le digo: Señor,
dígame si va conmigo a ese lugar. Y cuando sé que Dios me lo ha autorizado, cuando sé que Dios me ha dicho, anda en la barca porque yo voy contigo, entonces por más fuerte que se ponga la situación, por más fuerte, mira, a nosotros se nos paró un delincuente, un grupo en aquel lugar, y me pasaban en la moto, en la pasola, y volvían a pasar, en un momento que le dije, en el nombre de Jesús, varón, sujétese. Y el hombre se paró por allá en una esquina y empezó a murmurar con otros que estaban allí. De repente Dios me permitió escuchar algo de lo que estaban hablando. Y le digo, ¿quién dijo esto, esto y esto así? Y el muchacho se hizo a un lado y los otros lo señalaron de la mano y dijeron, él fue el que lo dijo. Pero cuando él pasó, yo le dije, ¿nos permites orar por ti? Y él pasó muy rebelde. Y pasó todavía con la cuestión de querer amenazar a los hermanos. Yo le dije, hijo, estás cometiendo un error. Te estás metiendo con el cuerpo de Cristo. Te estás metiendo con Dios directamente. No es al hombre, es a Dios. Y el hombre persistía en lo mismo. Llegó un momento que vino palabra de Dios a mi vida y le dije, así dice el Señor, por cuanto quieres ser de tropiezo a la obra de Dios, si tú no te arrepientes y estos meses tú no culminas el año, antes de culminar el año el hombre chocó con una patana, porque allá le dicen gandola, que le dicen patana, bendito es el nombre de Dios. Pereció, murió sin Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque se levantó. No es el deseo de nosotros que alguien se pierda, el de Dios menos, pero hay gente que por todos los medios se dedica a trabajarle las tinieblas, a tratar de hacer lo malo y a prestarse para que el enemigo sople, para que el enemigo trate de hacer daño. Y el problema es que cuando estamos en la embarcación del Señor, por más que sea fuerte el viento, no se va a hundir. En el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 36, dice que Jesús en otra ocasión iba, pero en esta ocasión en la popa. Y la barca estaba siendo azotada también por los vientos. Pero en aquel instante alguien le dijo al Señor, Señor, no temes que perecemos, te quedaste dormido. Y me gusta porque es que el Señor jamás va a dejar que una situación pase como que si Él no estuviese y el enemigo puede hacer desastre. Lo que pasa es que el Señor muchas veces permite a ver hasta dónde está nuestra fe. A ver si realmente creemos en Dios cuando las cosas están buenas, o solamente creemos en Dios, perdón, cuando están malas y cuando están buenas, o solamente cuando están buenas. En mi país hay mucha gente que en vez de clamar a Dios, tomaron mejor la opción. La primera era, vámonos del país. La pregunta es, ¿a cuánto de ellos Dios le dijo, vayan que yo voy con ustedes? Entonces de repente reciben un maltrato, de repente les va mal y luego quieren andar echándole la culpa a Dios cuando jamás consultaron a Dios ni esperaron en el Señor. ¿Por qué? Porque hay algo interesante. Cuando tú le eres fiel a Dios, cuando tú le crees a Dios, de una u otra manera, si tenga que mandar Dios cuervos, los va a mandar. A quien Dios tenga que tocar, toca. A lo que Dios tenga que hacer, lo hace. Pero cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios no te va a desamparar. Cuando tú, como decía la pastora, sabes cuál es tu identidad, cuando tú sabes que tú eres hijo de Dios, como hijo te corresponde todo lo que es del Padre. Y si mi Padre tiene seguridad, yo estoy seguro. Si mi Padre tiene paz, yo tengo paz. Si mi Padre tiene bendiciones, todas las que Él tiene, yo las tengo, porque soy hijo. Hoy oraba, hoy estaba encerrado con el Señor. No la voy a contar completo, pero le voy a decir una parte. ¿Sabes qué me llenó? Que tenía rato hablando con el Señor, orando, cantando, adorando, y de repente me toma el Señor, empiezo a hablar en lengua y luego me empieza a hablar y empieza el Señor a hablarme y Él siempre me dice Jonatán y me dice mío santo, pero después de esto me dijo hijo mío. Y cuando me dijo hijo mío, yo sentí una alegría tan grande. Bendito sea el nombre de Dios, porque solamente le dije, Señor, recuérdame lo que soy para ti, lo que soy en ti, recuérdamelo. Porque a veces te sientes solo, porque a veces sientes, has dejado familia, has dejado gente, has dejado cosas, y de repente hay momentos que te sientes solo, pero Él viene a tu habitación y te responde, hijo mío, no estás solo, aquí estoy contigo. Hijo mío, es un momento tuyo conmigo. Hijo mío, voy a abrazarte. Hijo mío, me vas a sentir. Hijo mío, no estás solo. Bendito sea el nombre de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene una identidad como luz del mundo, sal de la tierra, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, amigo de Cristo, coheredero con Cristo. Óigame, todo lo que el enemigo no le gusta que usted sea, usted lo es. Usted está lavado por la sangre de Cristo. Tienes en tu ADN sencillamente que dice, soy hijo de Dios. Y eso le duele a las tinieblas. Que Él trata de levantarse porque sabe que cuando pasemos al otro lado
van a pasar cosas sobrenaturales. Van a pasar cosas muy importantes. Porque es allí donde va el enemigo a dar testimonio de que usted viene de parte de Cristo Jesús. ¿No le ha pasado que usted llega a un lugar, se sentó por allá de último, nadie lo conoce, y de repente sale un diácono danzando, o sale alguien y dice: varón, el Señor dice que usted es el que va a predicar? Y usted dice: pero ¿cómo? A mí no me conoce nadie aquí. No, a ti no te conoce nadie. Ya Dios te había presentado, ya Dios había hablado acerca de ti. Cuando Elías, dice la Biblia, que había aquel momento en que había escasez, hambre, Dios le dice que esté en el arroyo de Queriá. Pero cuando se seca, él le dice: ve a la casa, y le habla de una mujer, y le dice: porque yo he dado orden a esa mujer. Y es interesante que no encuentro todavía el verso donde Jesús estaba hablando, el Padre hablando con la mujer, solo que él dio la orden. Pero es interesante que no solamente recibe la bendición Elías, sino que por causa de Elías, aquella mujer no se murió de hambre. En pocas palabras, por causa tuya, por tú estar en un lugar, tú tienes que ser en ese lugar la causa de que Dios bendiga un trabajo, un sector, una casa, un pueblo, una nación. Va a ser bendita por causa tuya, porque buscaste a Dios, porque te llenaste de Dios, porque le creíste a Dios. Oiga, por eso es que no puedo entender cuando alguien dice: hermano, estoy asustado porque se me mudó el brujo al lado. Hermano, tengo un delincuente que lo están buscando en todos lados. Y hermano, oren por mí porque ahora me tiene turbado. No, bendito sea Dios. Si Dios está conmigo, mi identidad me dice que soy hijo de Dios. Mi identidad me dice que yo estoy lleno del Espíritu Santo, que he recibido poder, y que en el nombre de Jesús se sujeta toda potestad de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Bendito sea Dios. Ahora hay dos opciones para el brujo: o se convierte o se va. Hay dos opciones para el delincuente: o se convierte o se va. Yo no me voy. Quien se va es el brujo. Quien se va es el que lo está haciendo mal. Cuando tú llegas, llegó la autoridad. Donde tú llegas, llegó el poder de Dios. Donde tú llegas, te bajas de la barca y apenas pisas la playa, apenas pisas en seco, ya el enemigo siente quién pisó. Yo le decía a un varón, el tigre, el animal, el tigre, no el tigre delincuente, el animal, el tigre, para que no vaya a confundir. Si aquí hay dos personas y una de ellas está asustado, temblándole todo, y pisa aquí, pero el otro pisa y no siente nada y sigue caminando, el tigre cuando viene pasando toca estas huellas y toca esta, y detrás de la que tenga miedo, él se va, porque el tigre detesta, parece que tuviera un radar, no sé cómo lo hace, pero él sabe cuál tiene miedo. Y aunque haya pasado un rato largo, aquel no lo va a perseguir, él va a perseguir al que tiene miedo. Número 2, el tigre. Yo me recuerdo que estando en el Amazonas, estoy con un pastor llamado Correa, y vamos pasando de una campaña, vamos en una pasola, porque ahí no hay vehículos, porque es una isla en la donde estábamos, se llama la Isla de Ratón. Cuando estamos en ese lugar vemos que se empiezan a partir unos palos, no tan gruesos, pero se empiezan a partir seguidos. Y él me dice: varón, súbase rápido. Yo me subo en la moto, en la pasola. Y de repente el hombre más adelante se para y me dice: mire, hermano Castro, siéntese viendo hacia atrás. Y yo le digo: ¿para qué? Si es un tigre, no le vayas a bajar la mirada. Y yo le digo: ¿cómo es la cosa? Pastor, dele, ¿qué le pasa a usted? Bendito sea Dios. Él me dice: no, si es un tigre, tú no lo dejes de mirar, que mientras tú lo mires, él no se te lanza encima. Yo le dije: yo no voy a hacer la prueba, vamos a darle mejor duro a la pasola esta. Bendito sea el nombre de Dios. Porque no es fácil, es un tigre, es un animal. Allá en el Amazonas mataron uno de los que están en extinción y la cabeza le pesó 115 kilos. Imagínense que queda para el cuerpo. Bendito sea Dios. O sea, no es cualquier cosa. Pero ¿qué quiero decir con esto? El enemigo sabe quién es usted y quién soy yo. Cuando David apenas está empezando su ministerio y estaba corriendo, pero le dan la espada, en el libro de 1 de Samuel capítulo 21, la espada con que él le había cortado la cabeza al gigante Goliat. Después que David dice: ninguna mejor que esta, dámela. David ahora pasa hacia el pueblo del rey, de los filisteos ahí, del pueblo, el rey, se me olvidó el nombre de él. No, del rey, bueno, ahorita lo encuentro por allí, o si alguien lo busca en la Biblia me dice. Cuando pasa ante aquel rey,
Lo primero que los hombres del rey, a pesar de que David no cargaba ejército, dijeron: ¿no es este David el rey de toda la tierra? ¿No es este David del cual se cantaba: David mataba a sus miles y a sus 10,000 y David a sus miles? ¿Sabe qué me gusta? Que tú puedes de repente haberte debilitado en la oración, que tú de repente bajaste un momento en el Señor, que de repente te enfriaste un poco, pero ¿sabes algo? El enemigo todavía sabe quién eres tú. Él sabe lo que Dios va a hacer contigo cuando te metas otra vez en la brecha. Él sabe lo que Dios va a hacer contigo si tú te fortaleces y te metes con Dios. El enemigo sabe que le haces daño y comienza a decir: no es este un cristiano, no es este uno que está lleno de poder, no es este uno por el cual se estremece la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. El enemigo sabe quiénes somos nosotros. Y me gusta, bendito sea el nombre de Dios, porque tenemos que estar claro y ubicado en que hay gente que usted los ve hoy, más nunca lo ve en el evangelio, porque menospreciaron las maquinaciones del enemigo. Ciertamente Dios nos dio la autoridad y nos enseñó a hablar con victoria, con poder, con autoridad. Pero muchas veces, pastora, cuando llegan las pruebas, hay gente que no se acuerda de la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Llega la prueba y de una vez se zumban, ya no se quieren congregar, se le baja el ánimo, ya de una vez dicen: no, pero ¿para qué en el evangelio? Conozco unas personas que en un tiempo adoraban a Dios de una manera tan tremenda. Y hoy en día, mire, conozco unas hermanas incluso, Dios las bendiga y tenga misericordia de ellas. Pero las hermanas hoy en día estaban trabajando como damas de compañía, después de haber visto la gloria de Dios. Y eso me entristecía, porque yo decía: ¿cómo una persona que dice que ha conocido lo que son los ríos de agua viva, ahora anda en un charco de agua sucia? ¿Cómo alguien que dice conocer a Dios se le olvida quién es el Señor? Una cosa es que usted se sienta triste. Yo cuando estoy muy triste y no puedo abrir mi boca, aunque sea de rodillas, me zumbo y lloro hasta que Dios me da la fuerza y puedo abrirla y alabar al Señor. Pero sé que de rodillas soy vencedor. Sé que en el piso humillado ante Dios soy vencedor. Sé que cuando no tengo fuerza para estar de pie, pues voy entonces al piso y me arrodillo y clamo al Señor. Levanto mis manos y Él me da las fuerzas que yo necesito. Sé que estándole fiel a Dios, Dios no me va a dejar avergonzado. El problema de mucha gente es que cuando viene la situación dura, cuando de repente pasan las cosas difíciles, la gente de una vez se quiere salir de la barca y no entiende que Jesús viene para la misma barca y Él mismo va a entrar en ella. Si tú entiendes que Dios te llamó, créalo, que usted puede pasar momentos duros y difíciles, pero de todos esos momentos Dios te va a librar. De cada tormenta que se levante, Dios te va a dar la victoria. Cada vez que el enemigo quiera hundirte, Dios va a sacar tu barca a flote, para que no pueda avergonzarte el enemigo, para que el enemigo entienda que sabemos en quién hemos creído y que nuestro Redentor vive. Y mire, y ya llegando al final, escúcheme esto, en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 53 en adelante, Jesús, dice la Biblia, que haciendo la señal y los prodigios, los fariseos y la gente, los que estaban allí, los que le conocían, empezaron a decir: ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanos con nosotros? José, Judá, Simón y el otro, ¿no están los 4 hermanos con nosotros? ¿De dónde hace todas estas cosas? Y no pudo hacer casi señales en Nazaret por causa de la incredulidad de ellos. Yo meditaba algo con el Señor y le decía: ¿quién es Dios para mí? ¿Un simple carpintero o es el Rey de Reyes? ¿Quién es Dios para usted? Porque cuando las cosas están duras, ahí es donde tenemos que ver quién es Dios para nosotros. ¿Quién es Dios para usted? ¿Un Dios que merece ser alabado en todo momento o solamente cuando estoy alegre? ¿Quién es Dios para usted? ¿Un Dios al cual yo debo de darle todo el tributo constantemente, al cual debo de agradecerle? ¿O es un simple carpintero? ¿Quién es Dios para usted? ¿Es tan poderoso como para sanar a cualquier enfermo? ¿Es tan poderoso para resucitar a alguien? Entonces, si tienes a ese Dios, nunca estarás en derrota. Pero si tu Dios solo es un carpintero que no tiene poder ni autoridad, que cuando estás en momentos duros para ti, para tu concepto, Él no puede resolverlo, pues lamentándolo mucho, tristemente, tu fe no va a permitir que veas los milagros de parte de Dios. Cuando tú le crees a Dios, es donde se empiezan a manifestar las cosas gloriosas. Y cierro con esta parte. Ahora sí, David, cuando Goliat lo amenaza, que le dice todas estas cosas, David sale corriendo a la línea de batalla. Cuando se iban a decidir las batallas entre 2 hombres,
se trazaba una línea en el medio y el primero que llegaba a la línea arrojaba la piedra o el armamento, lo que fuera a usar. Cuando David vio que el gigante salió corriendo, él también salió corriendo y llegó primero y zumbó la piedra. Yo le voy a decir algo, no crea que yo jamás he tenido miedo. Yo no sé si a la pastora le ha pasado, pero a mí muchas ocasiones hay cosas que me han causado miedo. Por ejemplo, una vez estaba en un lugar de Venezuela llamado Calabozo y estoy en la sala porque cuando estaba en el cuarto en la cama me habló un demonio y me llamó por mi nombre, pero con una voz de mujer y muy feo. Y yo le dije, el Señor te reprenda. Al rato una hermana llamada Carmen dice, Jonathan, ven acá. Uno ¿cómo se dice? El novio de la hija estaba así paralizado, no se podía mover. Y cuando yo me asomo del cuarto veo un gigante, una cosa pero horrible, es más feo que Hulk. Una cosa pero cuadrada, papiada, así parada en la pared. Y cuando yo lo vi se me erizó todo. Eso sentí yo un escalofrío. Pero usted sabe, la gente estaba confiando en que Jonathan fuera a orarle, bendito sea el nombre de Dios, no me dejaron opción. La gente decía, haga algo hermano, ore hermano. Y yo hice algo muy sencillo. Yo de una vez no empecé a pensar, ¿será que voy? ¿Será que no voy? Porque si empiezo a pensar, voy a perder. A cambio yo lo que hice fue esto. Cerré los ojos y me le fui para encima. En el nombre de Jesús le dije, ¡diablo, fuera! Me le fui para encima, alabado sea el nombre de Dios. Y yo dije, yo voy aquí, pero Dios va conmigo. Sentí todo eso erizado, pero sentí también cuando el demonio salió. Y la gente empezó a decir, gloria a Dios. Y luego me decían, hermano, usted sí es valiente. Aleluya, bendito sea Dios. ¿Sabe qué pasa? Que cuando siento algún nervio, un miedo, pero Dios me dice, anda, no pienso, solo obedezco, marcho hacia adelante creyéndole a Dios para que Dios me dé la victoria. A ti que no piense mucho, solamente créale a Dios. Dios te prometió una victoria, créele. Dios te dijo, estás en victoria, créele. Si el enemigo te dice, estás en derrota, dile, usted está equivocado. Váyase, va encima de él en el nombre de Jesús y usted obtiene la victoria. Amén. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? Amén. Denle un aplauso al Señor. Óigame esto. Recién bautizado, se hizo un culto glorioso en la iglesia. Pero invitaron a muchas nominaciones y eso estaba full. Yo decía, qué hermosa está la iglesia. Esa había decía gente hasta afuera. Pero de repente el pastor angustiado, yo lo veo caminando para allí y para acá. Y de repente me dice, oye Jonathan, el predicador no viene, chico. Y yo le digo, ay pastor, ¿y ahora? Yo, bueno, me imaginé que iba a predicar el pastor. Digo, bueno pastor, ¿qué más? Y me dice, Jonathan, anda corriendo a la casa, ve. Te pones el traje, la corbata más bonita que encuentres y te vienes ya. Y yo, listo, voy a atender la puerta. Y cuando me voy ahí me dice, y te traes la Biblia, acuérdate que vas a predicar. ¿Yo qué? ¿Que yo qué? Apúrate. Y yo salgo rápido y digo, ¿qué le pasó al pastor? ¿Cómo voy a predicar yo ahí, hermanos que tienen más años que yo? ¿Cómo voy a predicar yo? Y así iba subiendo hasta que llegó a la casa. Mamá, prepárame ahí la corbata y la camisa más bonita que encuentres, que voy a predicar. Y de repente mi mamá va a planchar y me dice, mi hermano Armando, ¿qué te pasa? ¿Por qué tanto apuro? Ni que tú fueras a predicar. Y le digo, sí, yo voy a predicar. Y me dice, ¿cómo? Se volvió loco el pastor. Y mi mamá le dijo, déjalo quieto, que si Dios dijo que él predicara es porque Dios lo va a respaldar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando yo llego a aquel lugar, hermano, yo veo aquella multitud de personas y yo wow. Y cuando abro la Biblia estoy que todo me tiembla. Digo, a su nombre, como para empezarme a relajar. ¿Quién vive? Y Cristo. Y la gente me veía fijo y yo quería mirar para otro lado porque sentía mucha presión. Luego miraba así, estaban todos los pastores, los diáconos, y yo dije, Dios mío. Y quería buscar a mi pastor para ver dónde estaba y no apareció. Mi pastor como que se escondió para observarme de lejos sin decirme nada. Y de repente yo empiezo a predicar, pero pasó algo maravilloso. Que cuando tú has tenido privacidad con Dios, va a llegar el día en que Dios lo va a demostrar en el público. Lo que tú hiciste en secreto, un día Dios le va a señalar a la gente que de repente no te vieron en el púlpito nunca. No te vieron de repente haciendo, pero tú estabas allí metido con Dios y estabas buscando. Y llegó el día, como le dije en Josué capítulo 3 versículo 7, en que Dios lo enalteció. Y ese día empiezo a predicar, hermano, y de repente, como dice Mateo 10:20, el Espíritu Santo empezó a hablar a través de mí.
Me puse sincrónico, aquí le dije mecánico, ¿no? Y el Señor empezó a meter la velocidad y de repente me sentí, ya usted sabe, sabroso. Yo dije, siento algo grande. Y empecé a predicar como quien tiene muchos años predicando. Y estoy predicando y mi hermano, la gente me veía así alegre. Y de repente está una mujer y un hombre. Le digo, mujer, así te dice el Señor. Y mi hermano se pone la mano en la cabeza y dice, se volvió loco. Bendito sea el nombre de Dios. Y aleluya, porque el pastor bajaba cualquiera del púlpito cuando las cosas las hacía medio, usted sabe, se emocionó mucho, bájamelo. Y le digo a la mujer, te dice el Señor así, así, asado. Y al que está al lado le digo, y a usted vino por esto, esto y esto. Y cuando le empiezo a hablar, los hermanos me hacían así que, Jonathan, ya cállate, párale. Y yo no los veía a ellos, yo sentí un fuego arriba de mí, yo sentía algo grande. Y le digo, ¿es verdad o es mentira? Si es verdad, pasen aquí. Y cuando los hombres de la iglesia empiezan a ver qué pasa esta mujer llorando, caminando, la gente abrió la boca y que, a ver qué pasaba. Cuando empiezo a orar por ellos, ¡pum!, caen en el piso. Y yo me sentí, pero mire, grandísimo. Aleluya. Dije yo, listo. Gloria a Dios. Le entrego el micrófono al pastor y el pastor dice, Dios bendiga al evangelista. Yo digo, wow, y me dijeron evangelista. Wow, bendito sea el nombre de Dios. No solo ahora me dan hasta una honra, me dijeron. Y yo decía, wow. Y cuando termina el servicio, mire, los hermanos dejaron a todo el mundo por un lado y se me vino la iglesia encima. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué fue lo que tú escuchaste? ¿Cómo fue que le hablaste a ti? ¿De cuándo acá de cuándo acá tú tienes ciencia? ¿Pero oíste una voz? ¿O qué fue lo que pasó? Bendito sea el nombre de Dios. Yo le decía, no me pregunten tantas cosas. Yo no escuché a nadie. Yo solamente sentí algo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te atreves, Dios está buscando valientes que se atrevan. Valientes que le crean, que lo que usted está pasando en privado un día, ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces la gente se acostumbra solo a que lo vean adentro de la iglesia, pero afuera en su trabajo no impresiona a nadie. En el parque no impresiona a nadie, en el mercado no impresiona a nadie. Nunca habla de Dios solo en la iglesia. Y Dios quiere hacer maravillas en su vida. Y cada vez que hay una oportunidad, le da miedo y dice, mejor llamo a fulano para que ore por el enfermo porque yo no me atrevo. Si usted no se atreve, nunca va a pasar nada. Y ahora sí, no vaya a creer que soy mentiroso, pero le cierro con este testimonio rápido. Óigame bien, un hombre se estaba muriendo de cáncer. Y a mí, esto es una lección que me pasó y que recibí una reprensión grande de Dios. Porque Dios me había mostrado y me había visto muchas veces orando por muertos y se levantaban. Ahora me llega una enfermera que viene caminando 3 horas, porque es un camino de monte y de montaña, y 3 horas. Y me dice, varón, podemos irle a orar a un hombre que se está muriendo de cáncer. Está muy flaco, muy delgado, no se le encuentran las vías. Y yo le digo, bueno, pues vamos, espérese que me cambie. Me cambié y nos fuimos. Cuando caminamos, ya cuando llegamos allá, el hombre tenía ya unas cuantas horas de estar muerto. Y alguien dice, llegaron los evangélicos, pero alguien también respondió, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Y cuando nosotros entramos al cuarto, yo veo al hombre, totalmente se le veían los huesos, eso quedó en el puro hueso. Y le veo la cara demacrada y le pregunto a la enfermera, ¿pero él confesó al Señor? Me dice, sí. Le digo, bueno, por lo menos tenemos la esperanza de que se haya ido con Cristo Jesús. Pero la enfermera me sigue viendo y yo le digo, ¿qué pasó? Ah, bueno, vamos a orar. Le digo yo, vamos a orar, pero yo le dije, vamos a orar por orar. Como que ya estoy aquí, vamos a cumplir. Pero no oré con fe. Yo solamente oré por orar, por cumplir. Y de repente yo le digo, Señor, si este hombre que está aquí se va a parar de aquí para hacer lo malo, déjelo allí. Así de sencillo. Pero si este hombre, y cuando pongo la mano en el pecho del hombre, cuando hizo, a mí se me fue todo, hermano. Hermano, le digo que me paralicé. No pude orar más. La enfermera me decía, hermano, y yo lo que hacía era verlo. Y yo decía, si se para de aquí me caigo yo. Bendito sea el nombre de Dios, porque yo decía, ¿cómo es esto? Se va a parar y si me saluda y si me da la mano no se la doy. Y empecé a pensar tantas cosas. Yo decía, si él se para no le doy la mano. Y empecé con una incredulidad muy grande o con una falta de fe, porque yo no oré con convicción de creer que Dios podía hacer algo. Paralicé la oración. Y cuando entró la gente a buscar el cuerpo, la enfermera me veía así como con molestia, diciéndome, hermano, se iba a parar. Y después yo le oré al Señor. Y lo que sentí fue un contristamiento muy grande. Y aprendí
a valorar lo que Dios nos da. Que Dios nos dio un llamado y muchas veces la gente no hace nada porque no le cree a Dios. Que mucha gente no le habla a una persona porque cree que Dios no lo puede usar. Porque mucha gente no le ora a un enfermo porque piensa que Dios no le va a dar la autoridad o no lo va a respaldar. Cuando Dios lo que está buscando son hombres y mujeres que se atrevan, que atrevan a predicar, a poner las manos, a alabar a Dios, a predicar en cualquier lugar, a hablarle a la gente para que esos milagros se produzcan y cada día hayan testimonios grandes que contar en la iglesia. Para que la oficina de la pastora se le llene de hermanos que le digan: hermana, estaba en tal lugar y estaba una gente así y pasó tal cosa y estuve orando en el nombre de Jesús y Dios respondió. Es que Dios responde, pero sigue buscando vasos y gente a quien usar para que los mares se aquieten, para que los vientos se callen mientras que ellos estén montados en la barca. Usted y yo estamos en la barca, estamos en donde Dios nos invitó. Esta iglesia es tu barca, esta iglesia donde Dios te llamó. Aunque te digan que te vayas, y candalaba soja, el músico que está aquí, no te bajes, alabado sea el nombre de Dios, porque no es el tiempo, todavía es tiempo de que espere, no se baje de la barca. No se baje, rebebe y shekenda soja, aunque te estén ofreciendo, aunque sienta que te trancaste la bendición, aunque sienta que algo está pasando, pero no, quien te va a honrar es Dios. No te bajes, no te bajes de la barca. Y basta que soja, no te bajes, no te muevas. Y sayaste bebé que anda soja. Porque ofertas vendrán, pero son de hombre. Pero cuando Dios te quiere honrar, llegará el momento que aunque estés allí, aunque usted crea que tenía que haberse bajado, Dios te va a volver a meter. Dios te va a volver a meter. No te dejes mover. Si no se va a hundir, pastora. Y hay gente, alabado sea el nombre de Dios. Mire, hablé con la pastora, pero yo piso aquí y me huelen a dos que se han querido ir. Que en su mente han estado pensando. ¿No se oye? Que he olfateado espiritualmente, pastora, que hay dos personas de aquí que se han querido ir, que sienten inquietudes, que han estado pensando, que sienten como que se le ha paralizado las cosas, y no es el tiempo de bajarte de la barca. Y si usted es sincero, acérquese a hablar con la pastora. Alabado sea el nombre de Dios. Le voy a decir que no es el tiempo. No te puedes salir de la barca porque afuera vas a fracasar y te van a volver a traer para acá. Te van a volver a montar acá. Alabado sea el nombre de Dios. Porque cuando sea el tiempo de Dios, entonces Dios te va a honrar. Cuando sea el tiempo de Dios, Dios sencillamente va a hacer contigo lo que Él tiene que hacer. Pero es Dios. No eres tú. No te adelantes, no te salgas de la barca, porque cuando Dios te quiere honrar, Él sabe dónde vive, sabe dónde te congrega, Él sabe tu número de teléfono, tu número de cédula, Él sabe tu partida de nacimiento, Él te conoce. Y senda la vasoja, y no necesita que sea a través de otro para que puedas crecer. ¿Sabes cuántas veces de repente a mí me han dicho, por la misericordia de Dios, varón, véngase conmigo, varón, vamos para tal lado? Y si Dios me dice no, es no. Hace poco un varón me decía, varón, apártate, vete aquí y vamos a darte una cobertura desde Colombia de tal manera. No te preocupes por dinero. Pastora, me ofrecieron y me decía, no te vas a preocupar por eso. Incluso el lugar que tú alquiles, ese te lo vamos a pagar. Y yo le dije, yo no me muevo porque me mueva hombres por dinero. Yo me muevo cuando Dios me mueve. Si Dios no se mueve conmigo, yo me quedo donde estoy. Si Dios me mueve, me muevo. Porque si Dios me mueve, tengo garantía y voy a tener éxito. Pero si me muevo solo, voy a fracasar. Alabado sea Dios, no te bajes de la barca. Esta es la nave donde Dios te metió. Y de aquí no te puedes ir hasta que Dios no te saque. De aquí usted no sale hasta que Dios no le saque. Porque si sale solo, fracasa. Eso recuérdelo, alabado sea el nombre de Dios. Recuérdelo, porque el enemigo, pastora, sabe cómo se adora aquí y está queriendo causar un efecto malo
para que entonces comience a haber una fractura. Pero ya usted tiene que entender hoy que esto lo puso fue el Señor y es Dios quien nos va a honrar. Yo le decía, pastora, a las danzarinas el domingo cuando oramos, me pasó algo hermoso. He orado por muchas danzarinas en lugares, pero me pasó algo hermoso aquí. Yo las veía danzando, pastora, y cuando empecé a orar por ellas, literalmente, se presentó un ángel y volvió a desaparecer atrás de las danzarinas allí. Y ellas cantaban alegres, hacían las cuestiones esas alegres, y atrás, y la gente empezaba a caer bajo un poder de Dios. Y de repente alguien dice, pero ¿y eso se puede? ¿Y quién le dijo a usted que Dios no puede usar grandemente una persona en lo que quiera usar? Bendito sea el nombre de Dios. Dios va a hacer cosas maravillosas, pero usted no se puede salir, tiene que creerle a Dios. La estás pasando duro ahorita, alaba a Dios igualito. Yo le he pasado fuerte y todavía no me puede callar el enemigo. Todavía le digo, yo sé que mi Redentor vive. Todavía le digo, mi socorro viene de Jehová. Todavía le digo, te amo, Dios, alabado sea el Señor. Óigame, porque yo sé que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Yo sé lo bueno que es estar en su presencia y no fuera de ella. Óigame, no se aleje de Dios. Siga alabando al Señor. Vienen días gloriosos. Por eso, pastora, es que muchos ataques han recibido algunos hermanos porque se le está haciendo daño. Por eso es que se ha levantado la tormenta. Pero el enemigo se equivocó porque Jesús viene caminando. Y es por eso que van a ver una gloria grande. Almas en este lugar, porque Jesús te está llevando a un nivel más grande, al otro lado. Y rabasoja, es el Señor quien te está llevando a cruzar el mar para que los endemoniados gadarenos sientan la gloria de Dios y queden libres. Es el Señor. Si no hay guerra, no hay batalla y no hay victoria. Y la Biblia me dice en Éxodo, en el capítulo número 15, cuando está el cántico, dice, Jehová es Dios Él es Dios de guerra, Dios de batalla. Y Él sabe que cuenta contigo como un guerrero, como una guerrera de Dios. Por tanto, aunque el viento se agite, alabe a Dios que tu barca no se hunde. El viento se agita, alaba a Dios, que Dios te va a dar la victoria. Pero usted tiene que serle fiel.